Sí, gracias, gracias al Señor, gracias a Él, yo doy la honra y la gloria. Y más siendo quizás pecador, nacido de aquí de la tierra. Y en este momento, gracias al amor del Señor, como me siento tan agradecido como el Señor nos enseña, cómo entender al Señor. Porque la verdad, la persona, uno se encierra a veces en cosas que no haya cómo solucionar el problema. Y en este momento, gloria a Dios, sea la honra para el Señor, la bendición de hablar de su palabra. Y leyendo de este tema aquí, donde de ver la fe de cada uno de nosotros, y porque el hombre o sea mujer, quien sea la persona, sea creyente o no creyente, eh, tenemos debilidades, tenemos dolor, tenemos llanto, nos encerramos, no hay solución. Y, y aquí la palabra del Señor, como el Señor a veces se llega y nosotros somos ciegos a veces. ¿Ya? Me voy a ir a la palabra del Señor que dice ahí en Lucas capítulo 5, donde Lucas capítulo 5 del versículo 1 al 11, de ver la fe, de ver cómo, por ejemplo, lo que dice la palabra aquí en el nombre del Señor, y cómo poder encontrar la respuesta del Señor en nosotros, porque por lo que dije antes, nosotros, nuestras vidas nos encerramos en sí, no hallamos cómo buscar la solución. Entonces yo voy a leer en el nombre del Señor, en el capítulo, Lucas capítulo 5, versículo del 1 al 11, donde esta palabra del Señor me enseña de atender al Señor, porque el Señor viene a uno y uno no se está encerrado en su quehacer. Está en su problema uno a veces, ¿ya? Dice que ahí en Lucas capítulo 5, del versículo 1 del 1 al 11, dice que la primera pesca peligrosa, pero aquí habla de cosas importantes, porque a veces, como lo que yo dije en delante en parte de resumen, que algunos, dice la palabra del Señor, algunas cosas que pasan, ciertos momentos, de alguna manera, nos afectan, sí, más que otras cuando se revelan, por ejemplo, por primera vez que un gran talento artístico, como puede ser un joven músico, todo en el mundo, maravilla, pero después de estos tiempos parece que uno se acostumbra que habilidades tan inausa que como si fueran más natural. Y aquí que estamos frente a un milagro que sucede en el principio del ministerio del Señor, Yahshua Mesías, y de ver qué dice sobre este mensaje, ¿ya? Por ejemplo, Lucas 5 diciendo, aconteció que mientras la multitud se agolpeaban sobre él y escuchando la palabra de Dios, Jesús estaba de pie junto al lago de Genesaret, en que los hermosas habrían sido esa ocasión, y allí Jesús es Nazaret,
hablaba las palabras de Dios. Nadie más que podría anunciarla con perfecta veracidad, claridad en el eterno Hijo de Dios. En el versículo 2 nos dice que vio 2 barcas que estaban en las orillas del lago, y los pescadores que salían de ella y estaban lavando sus redes. Y estaba aquí todos a parecer plena rutina. ¿Qué cosa más común en la orilla del mar de Galilea? Que de pescadores lavaban sus redes, sin duda, que como siempre pasan en esta circunstancia, todas las clases de aves del cielo estarían revoloteando alrededor para tratar de comer del desperdicio de la pesca. Y el versículo 3 nos dice que en una de las barcas, en la cual pertenecía a Simón, y yo me pregunto, ¿qué fue de lo que hizo Yeshua de Nazaret elegir una de las barcas, que era la barca de Pedro? Notemos que la palabra con cuidado pidió a este que apartase de la tierra un poco. Luego se sentó enseñando a las multitudes de la barca. La sencillez de hermosura nos invoca el relato increíble, y allí la multitud, la orilla del mar, allá en el monte de Galilea, sobre una barca cerca de la ribera del Mesías, hecho su púlpito, mientras embarcación se mecía suavemente por las olas. Y en el versículo 4 nos dice: cuando acabó de hablar, dijo a Simón: voy a mar adentro y echa vuestras redes a la pesca. Voy a mar adentro y hay que dejar superficiales y hay que ir hacia las profundidades. Creo que el Señor nos está diciendo que en el mar adentro hay más profundidades. Versículo 5, Simón le respondió, dijo: Maestro, toda la noche hemos trabajado duro y no hemos pescado nada, pero por tu palabra echaremos la red. Vemos que aquí la sinceridad de Pedro. Decía: Maestro, toda la noche hemos trabajado. Es como dijera: pero Señor, tú no sabes que ha sido una noche de fracaso. Y por supuesto que Yeshua de Nazaret lo sabía muy bien, y el que sabe de todo lo conoce todo. Notamos que ellos no dicen que la pesca fue pobre, sino que fue uno de ellos esos días que no pescó nada, solo creó. Dios permitió fracaso de esa noche para poder encontrarlo con la bendición que había efectuarse, como cuando el joyero coloca una de sus perlas diamantes sobre un terciopelo oscuro, y allí resalta la característica de la joya que está enseñada. Sin embargo, Pedro no se quedó allí. Muchas veces con nosotros nos quedamos con última frase: no hemos pescado nada, porque tanto voy a pescar. Más Pedro
Pero Pedro tenía un momento brillante, exclama, pero por tu palabra echaremos. Es demostración de tu fe, principio, ministerio, pero que ha visto y alcanzar para saber cuando todo humano falla, Jesús, Yeshua de Nazaret fue a actuar. Versículos 6 y 7, cuando atraparon gran cantidad de peces y sus redes ya se rompían, hicieron señas a sus compañeros y estaban en la barca, oh gloria a Dios, y viniese a ayudarle. Y ellos vinieron y llevaron ambas barcas, manera que ya se hundían, pero su gran experiencia pescador y profesional habían visto el oficio, días buenos y días malos, pero nunca han visto algo así la red tan romperse y reventar de vía tantas peces. A lo que quiero llegar de entender de este mensaje, cómo uno debe pensar, cómo el Señor a nosotros quiere llegar en nosotros. Y a veces uno, como dije yo antes en el Señor, uno tiene dificultad, tiene problemas, y uno no sabe cómo resolver las cosas humanamente, porque aquí en este mensaje está hablando de que, por ejemplo, mismo en el capítulo 4 de Lucas, termina diciendo, siendo ya día, y salió y se fue en lugar desierto, en el desierto, y las multitudes acudieron a él y detenían para que no se apartase de ellos. Pero él les dijo, me es necesario anunciar el evangelio del reino de Dios y otras ciudades también, porque para esto he sido enviado, y iba predicando por la sinagoga y Galilea. Aquí donde llega el Señor en Galilea. Pero Dios conoce el corazón. Él sabe lo que nosotros necesitamos. Y a veces estamos en una depresión, quizás de mucha necesidad. Y a veces uno se encierra con el problema, y eso es verdad, si uno no haya cómo solucionarlo. Y por eso yo digo en esto en el Señor, de que su palabra, lo que nos enseña en mi vida, y sea hombre o sea mujer, como hoy en día está pasando, ya, a veces en vez de buscar al Señor, y el Señor llega a nosotros. Vemos que Pedro dice que está pescando ahí en Galilea. Y en Galilea el Señor allí está a orilla de Genesaret, pescando allí. Y el Señor, cuando llega a orilla de Galilea de Genesaret en la pesca, ahí sin querer llega el Señor, y sin conocer la persona, o solamente lo conoce el Señor. Solamente el Señor conoce el corazón de cada persona. Y allí estaban lavando la red, limpiando la red. Total, quizás yo diría un poco de Pedro cuando decía, pero no hemos pescado, no hemos tenido nada. Es como diciendo Pedro que en su vida también, por ejemplo, como humanamente somos nosotros, como dice su palabra, dice que salió de noche y estuvo toda la madrugada pescando. Pero tenía un problema. Yo veo que como humanamente nosotros tenemos un problema grande. A lo mejor Pedro salió a pescar para pagar toda su deuda, o quizá un préstamo. Quizás nosotros mismos, como mi vida, o cada hermano o persona, a veces necesitamos cómo poder pagar deudas.
Y a veces buscamos en nuestra propia idea, pero no consultamos al Señor, sino que nosotros nuestra propia idea decimos, yo sé que me voy a ir, voy a ver esto otro, voy a hacer estas movidas. Y Pedro también yo creo que estaba muy frustrado en su vida y salió a pescar, ¿no? En su vida estaba frustrada y a lo mejor pidió un préstamo, quizás tenía que pagar la luz, quizás tenía que pagar arriendo, tenía que comprar gas o tendría que comprar alimento para su familia, sustentar, porque verdaderamente los pescadores, ellos viven de esto, de la pesca. Entonces, ¿qué quiero decir? Que el Señor conoce el corazón de las personas, sea quien sea, pero nosotros no sabemos clamar. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, nuestra mente se nos encierra. ¿Cómo poder integrar nuestras vidas, poder salvarlo? ¿Cómo poder nosotros poder pagar las cosas? Y buscamos de una manera ciegamente. Entonces lo que quiere el Señor de nosotros, que lo veamos a Él, que el Señor está con nosotros. No sabemos buscarlo porque se da cuenta que el Señor dice que llega a la orilla y llega a la barca. Y en eso en la barca, cuando llega Él, dice que le dice Simón, Pedro, ¿me dejas subirte a tu barca eh, para conversar? Y la multitud llegaba, se amontonaba la multitud para escucharle. Y allí tenía una parábola. Allí habló de una parábola, ¿ya? Que dice ahí en Mateo 13, versículo 4. Habló de sembrador, de sembrar la semilla. Parte dice que cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó. Pronto que no tenía profundidades en la tierra, pero salía el sol y se quemó y poco tenía raíces. Se secó, pero en parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual 100 por ciento, cual 300 por uno, y que tenía oído para oír, oiga. O sea, el que tiene oído, oiga lo que el Señor quiere decir. ¿Qué quiere decir? El que tiene oído, oiga. O sea, es como decir, oye, yo estoy contigo, despierta, despierta, oye, oye. Pero nuestro corazón está encerrado. ¿Cómo pago esto? ¿Qué hago con esto? ¿Cómo se soluciona el problema? Y a veces sin querer el Señor está en nosotros que nos dice, despierta, oye. ¿Por qué? Porque nosotros, dice en su palabra, también nos enseña allí la palabra del Señor cómo puedes conversar con Él, ¿ya? Y lo enseña y me dice a mí, ¿m? Como diciendo, como cristiano, sea la persona quien sea, más Mateo, si usted va a Mateo capítulo 6, versículo 6, dice de que si tú estás solo, tienes este problema, anda Mateo allí, donde el Señor también nos dice a nosotros, sea cristiano o no cristiano, pero en este momento, dice Mateo 6, versículo 6, pero tú cuando ores y entra a tu aposento, y cuando hayas encerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto. O sea, te bendice en público. Por eso contaba la parábola diciendo, el que tiene oído, oiga. O sea, nosotros a veces nos llamamos cómo poder nosotros apoyar, ganarlos la bendición de Dios. Entonces, Pedro llegó y salió.
como hombre, o sea, como uno, llega y sale, pero sin la bendición de Dios, sin orar. No ora uno a levantarse ni buscar respuesta de Dios, sino que llega uno, está encerrado en su problema. En lo mismo Pedro salió y salió a pescar toda la noche. ¿Y qué le pasó? Tuvo toda la noche. Y el Señor sabía, conocía, por eso llegó el Señor ahí en la barca sin querer donde Simón Pedro. Entonces, ¿qué pasó? Que en este momento que el Señor le bendició y llegó ahí a contar esta parábola y la gente ahí estaba todo, y no solamente era una parábola, sino que estaba hablando la vida de cada ser y le estaba hablando a Simón. O sea, nos habla a nosotros. Pero no ponemos atención lo que el Señor a nosotros nos dice. Si no ponemos atención los problemas que uno tiene, que en nuestras vidas hay. Entonces, en vez de acercarnos nosotros al Señor, como dice, si el Señor subió a la barca, aleluya. Es como decir, como dice allí un ejemplo de la palabra de Dios, Apocalipsis o en Revelaciones, donde dice allí Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, dice allí, el que abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. O sea, está diciendo, cuando le dice el Señor Yahshua, el Mesías, le dice a Pedro, Pedro, déjame subir a tu barca para poder predicar el Evangelio. Pero dándome cuenta que, ¿qué es lo que está predicando? Está predicando de sembrar, cumplir con lo que el Señor tenía que venir a hacer. Entonces, en esto Pedro allí, yo creo que también puso atención lo que él decía, ¿ya? Lo que él decía de esta parábola, de esta bendición. Y en esto, cuando ya él terminó, me hace ver qué maravilla, cuando él terminó ya, el Señor terminó de hablar, el Mesías, el Señor, Yahshua, el cual le dice, Simón Pedro, toma tu red y tira a mar adentro, a la derecha. Y Pedro, como Pedro no conocía a Yahshua, el Maestro del Señor, él tenía su duda porque él practicó, ya lo hizo, y él le dijo, pero Señor, yo estuve toda la noche pescando, toda la noche, no sé, yo estuve con mi... ¿no? Dice allí en San Juan 21, del 1 al 3, y esto Jesús se manifestó en otra vez a sus discípulos junto del mar de Tiberia. Se manifestó de manera que estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado Didimos, Natanael, en Canal de Galilea, hijo de Sadudeo, y otros dos que sus discípulos. Simón Pedro dijo, voy a pescar. Y ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Claro, dijeron que ellos no hayan, o sea, todos se quejaron. Pero ¿qué le dice el Señor? Vayan, entran a la mar adentro. Voy a repetir. Y en esto, como dice en la palabra del Señor, que cuando Pedro, bueno, solo Dios conoce el corazón, de hablar y dijo Simón, voy a mar adentro, pero vuestra palabra de red de pesca. En el versículo 4
Me voy al versículo 4, 5 de Lucas 5, 4, 5. Y respondiendo dijo, maestro, toda la noche hemos trabajado duro y no hemos pescado nada, pero por tu palabra, echaré la red. O sea, cuando uno a veces necesita del Señor, sea quien sea la persona, si hacemos en esta oración, como dice Mateo 6, versículo 9, donde dice Padre nuestro, que a veces estamos solos, necesitamos de Él. Y ahí en Mateo 6, versículo 9 dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, y así sucesivamente. Pero que se haga la voluntad del Señor, no la voluntad de nosotros, porque el Señor nos está enseñando algo. ¿Qué nos está enseñando? Pues que nos enseña también la paciencia, nos da la sabiduría para ser astutos de poder gobernar nuestras vidas en las manos del Señor. No que nos gobierne el problema. A veces el problema lo cierra, lo gobierna uno. Entonces, eso es lo que el Señor vino, le dijo a Pedro, Simón, entra a Bogamar. Pero Simón le dijo, pero si yo estuve toda la noche y no pesqué nada. Y él le dice, despierta. Hoy, por eso dice ahí en la palabra del Señor, cuando termina de decir, uno fue a sembrar y así sucesivamente, y dice, en la cual 60, cual 30 por uno tenía oído para oír, oiga, o sea, entiende, atento, pero a veces uno con los problemas, lo mismo que hoy en día en la pandemia, todo esto, uno se encierra en los sucesos, no haya cómo salir de esto. Pero el Señor nos da la dirección, gloria a Dios. Pero la verdad, nosotros en nuestras vidas, quiere que nosotros le busquemos a Él, sea como sea, porque Él nos da la vida. Y Él nos va a buscar si tenemos, si le buscó a Pedro, que mayormente que a usted también está buscando su vida, gloria a Dios. Aleluya. O sea, gloria sea la honra del Señor que te busca a ti. Donde esté, está allí el Señor. Te golpea la puerta de tu corazón, como dice allí Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Abre la puerta de tu corazón y tu mente, porque yo entraré a ti, cenaré contigo, yo conversaré contigo. Y a veces uno dice, pero ¿cómo lo hago? El Señor te va a dar la sabiduría, los va a dar la sabiduría, la inteligencia. Dios los va a enseñar el camino, poder salvar nuestras vidas, pero a veces uno comete ese error, llega y sale, por ejemplo, pide un préstamo, pero sin dirección de Dios. A veces roba sin dirección de Dios y a veces caemos en la cárcel por eso, porque nosotros mismos ponemos los pies a nuestra idea, a nuestra capacidad, pero no la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude, que el Señor nos ayude y que nosotros, como dice en San Juan 14, nuestro San Juan 14 dice, nos dice a mí, me dice, quien sea lo dice, San Juan 14, no te turbe vuestro corazón, como diciendo, no te confundas, búscame a mí. Eres la puerta, eres que los va a bendecir. ¿Qué es lo que pasó de todo esto? Pedro obedeció. Cuando entró a mar adentro, tiró la red, pero la red se llenó de peces, aleluya. Se multiplicó, pero casi se rompía, dice, y llama a sus compañeros, a sus hermanos, y le dice que le ayude de levantar la red. ¿Ya? Y es lo mismo, es decir, imagínense, lo mismo de una empresa que está a punto de quebrar. Pero si es la persona que clama a Dios, Dios sabe cómo resolver el problema.
Mismo Pedro, quizá tanto de esta obediencia de Dios, después tuvo cómo alimentar su familia, cómo poder pagar deudas. Imagínense, digamos, Simón Pedro hizo una empresa y después puso a vender pescado y para toda la familia y para los que tenía con ellos también trabajaron juntos, unidos y fueron prosperando a la obediencia a la palabra de Dios. Por eso a veces uno es ciego, a veces uno muchas veces dice de que ya no hay vuelta, no tenemos cómo poder salvarnos. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? El que clama a mí, yo le responderé. Y Él lo va a sustentar. Pero uno, la vida de uno es ciego. Gloria a Dios. Yo agradezco por este momento de esta palabra que habla mi vida. El Señor nos va a llevar, Él nos dirige nuestras vidas, nuestros pasos, pero la realidad de nuestras vidas se nos encierra, nos llama cómo poder rescatar de las cosas, pero el Señor te viene a buscar a ti y a mí, diciéndote, levántate, levántate, abre tu oído, tu mente, tu corazón, porque yo te amo, yo quiero sacarte de esa ceguera, de esa luz que en tu vida no hay de mí. Por eso el Señor dice que nosotros somos en parte débil y en cual nosotros caemos en las manos del enemigo. Gloria a Dios. Por eso yo quiero en el Señor y que me enseña mi vida el Señor también, porque soy hombre de debilidades. Y así toda persona también. Sea de Dios, de Padre, bendiga aquel que va a escuchar de este video en el Señor. Y aquellos que sea bendiciendo a aquella mollera, aquel que necesita necesidad, clame al Señor y el Señor está ahí, está ahí. Pero lo que quiere el Señor es que le abre la puerta de su corazón. Es como abrirle la puerta de la casa y decirle, adelante, pase. Eso es lo que quiere Dios. Por eso dice en Mateo 6, versículo 6. Si tienes alguna dificultad allí, clama al Señor dentro del lugar de tus pies y dile lo que tú necesitas. Y que se haga su voluntad, no lo que uno pide, sino lo que Él quiere, pero de corazón. No porque lo diga yo, sino la palabra es de Él. Es promesa para aquellos que creen. Por eso el Señor va a venir a buscar a aquel que cree. Va a venir el Señor, aunque pasemos por estas tormentas. Pero el Señor nos va a dirigir, como dice también el Salmo 91, Él nos guardará, aunque pisemos